Le oculté a mi hijo que mi salario mensual era de $50,000, viviendo modestamente. Así que él no tenía ni idea. Para la gran cena familiar anual, me invitó a cenar con los padres de su esposa. Yo quería ver cómo tratarían a un hombre pobre, fingiendo ser un anciano en bancarrota. No creerán lo que sucedió tan pronto como crucé su umbral. Antes de continuar, por favor suscríbanse al canal y escriban en los comentarios qué hora es donde están ahora. La tetera silbó mientras mi teléfono zumbaba en la encimera de la cocina. Dejé el informe de auditoría que había estado revisando y miré la pantalla. Sergio contesté. ¿Así que sí? De todos modos, papá. Su voz se escuchó a mitad de una queja, como si yo hubiera interrumpido su conversación real. Los padres de Beatriz quieren que vengas a la gran cena familiar, en su casa, el jueves a las 6. Envolví mis dedos alrededor de la taza caliente. Eso es muy amable de su parte. Me encantaría ir. Hubo una pausa. Sergio no esperaba un acuerdo tan fácil. Correcto. Bueno. Bien. A través del teléfono, escuché los sonidos familiares de mi propia casa. La casa que compré hace 23 años. La casa donde Sergio y Beatriz habían vivido sin pagar alquiler durante 8 años. Mientras ahorraban. La televisión murmuraba de fondo. Sergio se aclaró la garganta. Así que encontramos esta casa en las afueras, continuó. Su tono cambiando a ese sabor particular de estrés que yo reconocía. Tamaño perfecto. Buen vecindario. $800,000. El problema es el pago inicial. Nos faltan unos $160,000. Los bancos en estos días, ya sabes. Miré alrededor de mi modesto apartamento. Una habitación, limpia pero escasa. Muebles de tiendas de segunda mano, elegidos estratégicamente. Esa es una cantidad significativa. Sí, bueno, la voz de Sergio conllevaba un encogimiento de hombros. No es como si tuvieras esa clase de efectivo por ahí de todos modos. Mi mandíbula se tensó. No dije nada. Entonces la voz de Beatriz cortó a través de la línea, no dirigida a mí, pero lo suficientemente fuerte. Solo dile al viejo que necesitamos dinero. Espera, olvídalo. Probablemente vive de la pensión del gobierno o algo así. Sergio no me defendió. No hizo una pausa. Así que de todos modos. Papá, ¿vendrás el jueves? ¿A las 6 en punto? Cerré los ojos brevemente. Oficina de rendición de cuentas del gobierno. Auditor senior. $50,000 de salario mensual. Portafolio valorado en $2,300,000. Los números corrieron por mi mente como lo hacían cada vez que revisaba mis estados trimestrales. Hace 20 años, había tomado una decisión. Criar a Sergio sin el colchón de la riqueza. Dejarle forjar su carácter. Aprender la autosuficiencia. Verlo convertirse en un hombre que se ganara su propio camino. La ironía ardía. Estaré allí, Sergio. ¿Debo llevar algo? Solo a ti mismo. No te preocupes por eso, una pausa. Luego. En realidad, tal vez no te estaciones en la calle. Los Becker tienen un vecindario muy elegante. Estaciónate a la vuelta de la esquina o algo así. Abrí los ojos. Miré mi reflejo en la ventana oscurecida que daba a las calles del centro de la gran ciudad. El hombre que me devolvía la mirada tenía 62 años. En forma, metódico. Un hombre que había pasado décadas analizando la mala conducta financiera, encontrando patrones que otros pasaban por alto. No llegaré tarde, dije, mi voz deliberadamente uniforme. ¿Gracias por invitarme? Sí. Adiós. Colgó sin esperar respuesta. Dejé el teléfono con cuidado. El apartamento se sumió en el silencio a mi alrededor. El zumbido del refrigerador. El tráfico distante. Mi propia respiración. Pobreza estratégica. La había llamado una vez en mi mente. Este lugar me costaba $900 al mes, cuando podía permitirme 10 veces eso. El sedán usado en el estacionamiento en lugar del auto de lujo que había considerado. Trajes de tiendas de beneficencia y gafas de lectura de farmacia. Todo para que Sergio aprendiera lo que significaba trabajar por algo. Caminé hacia la estantería y tomé una foto enmarcada. Sergio a los 7 años, con dientes faltantes y sonriendo, sosteniendo un certificado de su concurso de ortografía escolar. El mejor papá, había escrito en la parte posterior con lápiz cuidadoso. Recordé ese día, lo orgulloso que había estado, lo duro que había trabajado en esas palabras.
¿Cuándo se había convertido ese niño en el hombre que me decía que me estacionara a la vuelta de la esquina? Dejé la foto y me dirigí a mi escritorio. Años de auditoría me habían entrenado para la documentación. Abrí mi computadora portátil. Creé un nuevo archivo. Lo titulé simplemente Cena Familiar 2024. Fecha: 18 de noviembre. Lunes por la noche. 7:43. Llamada de Sergio Suárez. Duración: aproximadamente 4 minutos. Contenido: invitación a la cena, solicitud indirecta de $160,000, comentarios despectivos. Lo escribí todo, con los dedos firmes en las teclas. Lo que se dijo, lo que se implicó, lo que había escuchado por casualidad. La voz de Beatriz. El silencio de Sergio. La crueldad casual de asumir que yo no tenía nada porque aparentaba no tener nada. Una auditoría siempre comenzaba con la evidencia inicial. La primera anomalía que sugería problemas más profundos. Esta fue mi primera entrada. Guardé el documento y me puse de pie. Caminé hacia mi armario y abrí la puerta. Los trajes que usaba para la oficina colgaban a la izquierda, hechos a medida, profesionales, apropiados para un auditor senior de alto nivel. A la derecha, empujados hacia el fondo, la ropa vieja. La chaqueta gastada que compré en oferta hace 15 años. Los zapatos con tacones que necesitaban reemplazo. Necesitaba ver la verdad antes de decidir nada. Necesitaba saber en quién se había convertido mi hijo cuando pensaba que su padre no tenía nada que ofrecer. Mi mano pasó los buenos trajes. Alcancé la parte trasera del perchero. El jueves estaba a 3 días de distancia. Asistiría a esta cena. Jugaría el papel que me habían asignado. El padre pobre y vergonzoso que no podía estacionarse en su linda calle. Y observaría, escucharía, documentaría. Entonces decidiría si valía la pena salvar a mi hijo. Saqué la vieja chaqueta, la sostuve a la luz. Una pequeña mancha en la solapa que nunca había podido quitar del todo. Un botón que no coincidía del todo con los demás donde lo había reemplazado. Perfecto. La puse sobre la silla de mi dormitorio y volví a la ventana. Las luces de la ciudad se extendían abajo. Vidas diminutas en apartamentos diminutos. Todos llevando sus propios cálculos de valor y dignidad. Mi teléfono permanecía en silencio en la encimera. El té se había enfriado. Pensé en ese niño de 7 años con el certificado de ortografía. Me pregunté cuándo había dejado de verme y había comenzado a ver solo lo que parecía faltarme. El jueves respondería a esa pregunta. Abrí mi armario de nuevo y miré los trajes que nunca usaba cerca de Sergio. Luego los empujé a un lado y alcancé el fondo del perchero. La vieja chaqueta olía levemente a naftalina. La luz de la mañana del lunes se filtraba a través de las ventanas de mi apartamento mientras examinaba la tela, desgastada en los codos. El color desvanecido de carbón a algo más cercano a la ceniza. La había usado para una reunión del comité de presupuesto hace 9 años. Antes de mis ascensos, antes de los aumentos salariales, que habían convertido mi cartera en algo sustancial. Serviría muy bien. La colgué en el respaldo de la silla de mi escritorio y me vestí con mi atuendo habitual de trabajo. 40 minutos después, estaba en mi auto, conduciendo deliberadamente por la ruta que me llevaba más allá de mi casa real. La casa se encontraba en un suburbio tranquilo de la ciudad, modesta para los estándares del vecindario, pero sólida. 3 habitaciones, 2 baños, construida en 1998. La había comprado por $400,000. El valor actual rondaba los $650,000. El césped necesitaba ser cortado. El auto de Sergio estaba en la entrada junto al auto de lujo de Beatriz. Mi casa. Su hogar. Hace 8 años, Sergio, recién casado, me había llamado. Papá, sé que es mucho pedir, pero podríamos Beatriz y yo quedarnos en tu casa unos meses. Solo hasta que ahorremos para nuestra propia casa. Había dicho que sí inmediatamente. Por supuesto, hijo. Quédate todo el tiempo que necesites. Es tu casa también. Pagaremos alquiler. Obviamente había añadido él. No te preocupes por eso. Ahorra tu dinero para tu futuro. 8 años de ahorro. 8 años sin pagar alquiler en una casa que vale más de $500,000. Y aún así, les faltaban $160,000. Seguí conduciendo, mi mente trabajando a través de los números como trabajaba, a través de discrepancias en los informes presupuestarios federales. El trabajo de Sergio en la firma de marketing
Pagaba $70,000 anuales. Beatriz administraba un estudio de fitness boutique. Probablemente ganaba $50,000. Ingreso combinado de $10,000 mensuales. Cero alquiler. Cero hipoteca. 8 años significaban que $960,000 habían fluido a través de sus cuentas. ¿A dónde se había ido? El auto de lujo en mi entrada probablemente respondía parte de esa pregunta. En la oficina del gobierno en el centro, me acomodé en mi rutina familiar. Archivos esparcidos por mi escritorio. Sobrecostos de contratistas, asignaciones incorrectas de subvenciones, la creatividad infinita de las personas que pensaban que podían ocultar dinero si lo movían lo suficientemente rápido. Había construido una carrera siguiendo el dinero que no quería ser encontrado. Roberto, ¿te vas temprano para la gran cena? Marcos, del cubículo de al lado, se inclinó sobre la partición. Taza de café en mano. Me tomaré el jueves y el viernes libres. Cena con la familia de mi hijo. Eso es lindo. Apuesto a que está orgulloso de tenerte de visita. Levanté la vista. Marcos me había conocido hace 10 años cuando me uní a esta división. Me vio ascender de rango. Vio las condecoraciones. Conocía mi reputación de minuciosidad. No tenía idea sobre el apartamento. El auto viejo. La cuidadosa construcción de pobreza que mantenía fuera de estas paredes. Ya veremos, dije, permitiéndome una leve sonrisa. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, saqué una vieja billetera de cuero del cajón de mi escritorio. Dentro, escondida detrás de tarjetas de seguro caducadas, encontré lo que estaba buscando. Una foto del 8º cumpleaños de Sergio. Me había hecho una tarjeta, cartulina y marcador. El mejor papá, escrito con crayón en el frente. 20 años había guardado este secreto, 20 años viéndolo construir su propio camino, creyendo que se estaba ganando todo él mismo. Había pensado que le estaba enseñando independencia, autosuficiencia, el valor de trabajar sin una red de seguridad. Tal vez solo le había enseñado a menospreciar a cualquiera que percibiera que tenía menos. Puse la foto de nuevo en su lugar, cerré el cajón. El miércoles por la noche, mi teléfono sonó de nuevo. Sergio, solo confirmando que todavía vendrás mañana, a las 6. En la mansión de los Becker, en Las Lomas. Tengo la dirección, dije. Estaré allí. ¿Y papá? Su voz cambió. Incómoda. Tal vez vístete bien. Quiero decir, tan bien como puedas. Miré el viejo traje tendido sobre mi silla. Usaré mi mejor traje, Sergio. Correcto. Está bien. Nos vemos mañana. El alivio en su voz cortó más profundo que el insulto escuchado de Beatriz. Después de que colgó, me senté en mi escritorio y agregué a mi archivo de documentación. 20 de noviembre, miércoles, 8:17 de la noche. Llamada de Sergio Suárez. Contenido: confirmación de asistencia a la cena. Petición de vestirme tan bien como pueda. Preocupación implícita sobre mi apariencia frente a los suegros. Guardé el archivo y me moví para inspeccionar mi auto en el garaje. 15 años de antigüedad, 180,000 millas, pero meticulosamente mantenido. El estacionamiento de la oficina tenía autos de lujo pertenecientes a colegas de mi nivel. Yo conducía un auto que valía quizás $3,000. La disonancia cognitiva había dejado de molestarme hace años. Limpié el interior, revisé la presión de las llantas, me aseguré de que nada llamara la atención, no demasiado en mal estado para ser insultante, pero claramente el vehículo de un hombre sin recursos. Mañana, conduciría este auto a una mansión en Las Lomas. Lo estacionaría a la vuelta de la esquina como me indicaron, y caminaría a la cena con mi traje de hace una década, y observaría a mi hijo. Memorizaría el patrón ahora. Podría recitarlo como evidencia del caso. Hace 7 años. La primera cena con los Becker. Diego había preguntado qué hacía yo por trabajo. Soy auditor en una agencia gubernamental. Ah, sector público. Él se había reído, compartiendo una mirada con su esposa Patricia. Bueno, alguien tiene que hacerlo. Debe ser gratificante de otras maneras. Patricia había sonreído con simpatía practicada. Sergio mencionó que vives de manera bastante simple, muy admirable en esta época materialista. Sergio había intervenido rápidamente. Papá siempre ha sido sobre el minimalismo. Filosofía de vida, ya saben. No era una mentira, pero tampoco la verdad. Un reencuadre que les permitía a todos mantener su narrativa cómoda.
Pobre Roberto. Haciendo lo mejor de sus circunstancias limitadas, tan admirable como no deja que le moleste. No había dicho nada para corregirlos. Dejé que el malentendido se mantuviera porque creía entonces que Sergio sabía mejor. Que mi hijo entendía la diferencia entre elegir la simplicidad y tener la simplicidad forzada sobre uno. Pero los años habían aclarado las cosas. Los despidos casuales, el tono de disculpa cuando me mencionaba a sus amigos, la forma en que había comenzado a espaciar sus visitas a mi apartamento, como si le avergonzara ser visto entrando en un edificio sin portero. Mañana sería la prueba final. La mañana del jueves, me vestí con la misma precisión que aportaba a la preparación de la auditoría. El traje viejo, cuidadosamente planchado. Los zapatos desgastados, pulidos para ocultar el peor desgaste. Me miré en el espejo, un hombre que parecía estar haciendo su mejor esfuerzo con medios limitados. La actuación estaba completa. Cerré la puerta del apartamento detrás de mí y caminé hacia mi auto. La casa de los Becker estaba a 40 minutos en Las Lomas, uno de los suburbios más ricos de la ciudad. Diego había hecho su dinero en bienes raíces comerciales. La familia de Patricia tenía dinero viejo, del tipo que precedía a la fundación del Estado. Habían construido una casa que anunciaba su estatus desde la calle. Para las 7 de la noche de hoy, sabría si valía la pena salvar a mi hijo. El motor de mi auto arrancó suavemente. Salí de mi espacio asignado. Conduje por el centro hacia la autopista. El tráfico era ligero, todos corriendo hacia sus propias mesas familiares. Me pregunté cuántas de ellas eran pruebas disfrazadas. La autopista se extendía ante mí. El sol de la mañana brillaba en el capó de mi antiguo auto. Mi teléfono permanecía en silencio en el portavasos. El traje se sentía áspero contra mi cuello. En mi mente, revisé el marco que había pasado 40 años desarrollando. El enfoque del auditor para descubrir la verdad. Establecer la línea base. Documentar la evidencia. Seguir el patrón. Sacar conclusiones solo de hechos. Nunca suposiciones. Esta noche, reuniría los puntos de datos finales. Entonces sabría en qué tipo de hombre se había convertido mi hijo. Los vecindarios se transformaron mientras conducía hacia el oeste. Apartamentos modestos dieron paso a casas extensas, luego mansiones con portones. Las Lomas anunciaba riqueza desde cada esquina. Céspedes cuidados, vehículos de lujo, calles con nombres de árboles que costaban más mantener de lo que la mayoría de la gente ganaba mensualmente. La finca Becker se encontraba en un lote de esquina, imponente incluso para los estándares locales. $2,5 millones, estimé por la huella y la ubicación. Entrada circular. Garaje para 3 autos. Paisajismo europeo. Un Mercedes negro ocupaba el camino junto a una camioneta Lexus blanca perla. Estacioné mi auto viejo en la calle, 2 casas más abajo, como Sergio había sugerido. En el espejo retrovisor, enderecé mi corbata desgastada. El pastel de calabaza comprado en la tienda estaba en el asiento del pasajero. $7 en el supermercado. Lo recogí y caminé hacia la casa. Una cortina se movió en la ventana delantera. Alguien observaba. Sergio apareció en la puerta antes de que yo llegara. Su expresión tensa. «Papá, llegaste». El tráfico estaba ligero, sostuve el pastel. Traje el postre. Miró el recipiente de plástico, luego apartó la mirada. «Eso es, considerado». «Pasa». Don Diego Becker llenó la puerta detrás de Sergio. 65 años. Cabello plateado. Ropa casual costosa que probablemente costaba más que todo mi atuendo. Su sonrisa era practicada, profesional, del tipo perfeccionado durante décadas de ventas. «Roberto, pasa, pasa». Su apretón de manos fue firme, territorial. ¿Todavía conduciendo ese viejo Toyota? Realmente duran para siempre, ¿no? Ingeniería japonesa. Cumple su propósito. Doña Patricia apareció junto a su esposo, rubia y pulida, las joyas captando la luz. ¡Qué práctico! Sergio dice que siempre ha sido sobre la practicidad. Beatriz estaba detrás de ellos, su rostro rígido con algo entre vergüenza y desprecio. Más como necesidad, mamá. Me llevaron a una sala de estar que pertenecía a una revista. Techos abovedados, muebles contemporáneos, obras de arte que parecían originales. Todo posicionado para impresionar. Diego señaló una silla de cuero en la esquina.
lejos del área principal de asientos. ¿Bebida? Tengo excelente whisky escocés. O tal vez algo más simple. ¿Agua está bien? Agua está bien. Se sirvió 3 dedos de líquido ámbar de una jarra de cristal. Entonces, Roberto, trabajo del gobierno. ¿Estás en alguna agencia en el centro? La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno. Audito el gasto federal. Diego se rió, un sonido retumbante que exigía atención. Ah, un burócrata. Bueno, supongo que alguien tiene que hacerlo. ¿La paga debe ser adecuada? Cubre mis necesidades. Patricia se acomodó en el sofá, cruzando las piernas. Un trabajo tan importante, estoy segura. El servicio público es tan admirable cuando la gente no tiene otras opciones. Bebí mi agua. No dije nada. Sergio se sentó junto a Beatriz en el sofá de 2 plazas, su postura rígida, evitando mi mirada. Dime, continuó Diego, agitando su whisky. ¿Qué pasó? Debes haber tenido ambiciones cuando eras más joven. ¿Planes para algo más? Elegí mi camino deliberadamente. Elección interesante, su tono sugería lo contrario. Yo fui en la dirección opuesta. Comencé vendiendo autos a los 22. Tuve mi primer concesionario a los 30. Ahora tengo 3. Flujo de ingresos de $1 millón. Diferentes filosofías, supongo. La cena se sirvió en un comedor con una mesa con capacidad para 12 personas. La comida fue servida por catering. Pavo cortado por alguien que no era Patricia. Guarniciones y platos calientes. Vino que probablemente costaba más por botella que mi factura mensual de electricidad. Me colocaron en el extremo lejano, en una silla plegable barata traída para acomodar al invitado extra. Mi pastel comprado en la tienda estaba en el aparador, ignorado junto a una elaborada selección de postres profesionales. Diego dominó la conversación, gesticulando con su tenedor, rellenando su propia copa repetidamente. Acabo de cerrar el trato en mi tercer concesionario el mes pasado. Sergio, realmente deberías venir a trabajar para mí. Dinero real en ventas automotrices. No como esas cosas de tecnología. Me va bien en tecnología, Diego. Patricia se tocó los labios con una servilleta de lino. Mejor que algunos ejemplos familiares. Ciertamente me miró. Su significado claro. Sergio siempre ha sido capaz, dije en voz baja. El tenedor de Beatriz tintineó contra su plato. Capaz, pero retenido. Algunas personas heredan ventajas. Sergio tuvo que construir todo él mismo. La ironía habría sido divertida si no fuera tan dolorosa. Sergio había heredado una casa. 8 años sin pagar alquiler. Cada ventaja que podía proporcionar sin revelar mis recursos. Y aún así, creían en esta narrativa. Debe ser difícil, continuó Patricia, llegar a fin de mes con un salario del gobierno. ¿Tienes ahorros? ¿Cuentas de jubilación? Estoy adecuadamente preparado, dije. Diego se inclinó hacia adelante. Pero no lo suficiente para ayudar con gastos mayores, me imagino. Sergio mencionó que ustedes dos encontraron una casa. ¿800,000? Hermosa zona. ¿Necesitan qué? ¿160 para el pago inicial? Sergio asintió. Sí, señor. Estamos trabajando en ello. ¿Qué hay de la ayuda familiar? Diego se volvió hacia mí. Roberto, ¿puedes contribuir? El momento cristalizó. Sentí los ojos de Sergio sobre mí, esperando que confirmara lo que ya les había dicho, que no tenía nada que ofrecer. Esa es una suma significativa, dije. Eso es lo que pensé. La sonrisa de Diego fue triunfante. Sin ofender, pero el trabajo del gobierno no construye exactamente riqueza, ¿verdad? No se puede sacar sangre de una piedra. Sergio permaneció en silencio. Ni una palabra en mi defensa. Ni siquiera una protesta simbólica contra la condescendencia de Diego. Beatriz dejó su copa de vino. Hemos aprendido a ser realistas sobre lo que es posible de diferentes fuentes. Bueno, entonces Diego se puso de pie. Caminó hacia la silla de Sergio, puso una mano en su hombro. Les diré que Patricia y yo proporcionaremos los 160,000. Pago inicial. Regalo de nuestra parte. No podemos tener a nuestra hija esperando para siempre una ayuda que claramente no viene de otro lado. El rostro de Sergio se transformó. Diego, eso es increíblemente generoso. Gracias. Beatriz se levantó para abrazar a su padre. Gracias, papá. Es por eso que estoy agradecida por el verdadero apoyo familiar. Patricia sonrió radiante. Algunas familias ayudan a sus hijos a tener éxito.
Eso es lo que hacen los padres cuando son capaces. Vi a mi hijo aceptar a otro hombre como su benefactor. Lo vi mostrar más gratitud a Diego en 30 segundos de la que me había mostrado a mí en 8 años. El insulto del auto, la instrucción de estacionamiento, la silla barata al final de la mesa. Todo eso podría haberlo perdonado, pero no este silencio. No esta aceptación de mi humillación sin una sola palabra de defensa. Eso es muy generoso de parte de ambos, dije. Mi tono perfectamente neutral. Pasamos al postre. Sus pasteles elaborados, no el mío. La conversación continuó a mi alrededor como si yo fuera un mueble. Los éxitos comerciales de Diego, la junta de caridad de Patricia, los planes de expansión del estudio boutique de Beatriz. Sergio contribuyó con entusiasmo, animado de formas que rara vez veía ya. A las 9 en punto, me puse de pie. Gracias por la comida. Debería irme. Diego apenas levantó la vista. ¿Noche temprana? Bueno. Largo viaje de regreso a... ¿Dónde estás viviendo en estos días? En el centro. Un lugar pequeño. Acogedor. Estoy segura la sonrisa de Patricia fue despectiva. Buenas noches, Roberto. Sergio se levantó a medias, luego se recostó. Adiós, papá. No hubo un déjame acompañarte. No hubo un conduce con cuidado. Solo un despido rápido. Ansioso por volver con su verdadera familia. Adiós, Sergio. Me detuve en la puerta. Disfruta tu nueva casa. Caminé hacia mi auto solo. Nadie me acompañó. Nadie miró desde la ventana. Me senté en el asiento del conductor, con la llave en el encendido, pero sin girarla. Mis manos estaban firmes. Mi respiración, pareja. El auditor en mí ya estaba organizando la noche en categorías, documentando evidencia, construyendo el expediente del caso. 8 años sin alquiler en mi casa. La traición completa de esta noche. La mano de Diego en el hombro de Sergio. Reclamándolo, arranqué el motor y me alejé de la acera. En mi espejo retrovisor, la mansión de los Becker resplandecía con luz y risas. Había visto suficiente. El viaje de regreso tomó más tiempo de lo habitual. Me detuve 2 veces, una en una gasolinera solo para sentarme bajo la luz fluorescente, una vez en un mirador del parque donde el centro de la ciudad brillaba abajo. Mi mente estaba trabajando, clasificando, categorizando. No era ira. Algo más frío. Llegué a mi apartamento a las 10:47. El edificio estaba tranquilo. La mayoría de los residentes ya dormidos. Abrí mi puerta, dejé mis llaves en el cuenco junto a la entrada y me dirigí directamente a mi escritorio. Documentación primero. Siempre. Abrí mi computadora portátil y saqué el archivo que había comenzado el lunes. Agregué una nueva entrada. 21 de noviembre, jueves, 6 de la noche a 9 de la noche. Ubicación. Residencia Becker. Las Lomas. Presentes. Diego Becker. Patricia Becker. Sergio Suárez. Beatriz Suárez. Roberto Suárez. Escribí todo. Los comentarios de Diego sobre mi auto. Las preguntas de Patricia sobre mis finanzas. El desprecio de Beatriz. El silencio de Sergio. La oferta del pago inicial. La gratitud de Sergio. No hacia mí. Nunca hacia mí. Sino hacia el hombre que había pasado la noche disminuyendo sistemáticamente todo lo que yo era. Las palabras llenaron 3 páginas. Clínico. Preciso. La forma en que escribiría un informe de auditoría sobre malversación financiera. Cuando terminé, era pasada la medianoche. Guardé el documento. Hice una copia de seguridad en 3 unidades separadas. Luego me recosté en mi silla. 20 años de vivir deliberadamente por debajo de mis posibilidades. Enseñando independencia a Sergio. 8 años de vivienda gratuita, mientras él no ahorraba nada. La traición completa de esta noche. Abrí mi software de gestión financiera. Salario de la oficina de rendición de cuentas. $50,000 mensuales. 23 años en este nivel. 20 más antes de eso en grados inferiores. Ganancias totales de carrera durante 40 años. Gestionadas de forma conservadora. Cuenta corriente. $127,000. Cuentas de ahorro. $418,000. Portafolio de inversiones. $1,987,000. Plan de retiro 401 OC.
$845,000, activos líquidos totales, $3,377,000. La casa donde vivía Sergio, sin pagar alquiler, valor actual $650,000. Hipoteca pagada hace 12 años. Activos totales, $4,027,000. Miré los números. 4 millones que mi hijo pensaba que no existían. 4 millones que podrían haber evitado la humillación de esta noche con una sola frase. Pero yo había querido saber quién era él realmente. Ahora lo sabía. La mañana del viernes llegó con lluvia gris. Hice café, me senté a la mesa de mi cocina y abrí mi computadora portátil de nuevo. Primera búsqueda. Ley de herencia del Estado. Desheredación de hijos. Los resultados fueron claros. El Estado permitía la desheredación completa. No había requisito de dejar nada a los hijos adultos. Un testamento debidamente ejecutado con lenguaje explícito sería suficiente. Segunda búsqueda. Ley de desalojo. Miembros de la familia. Más complejo. 30 días de aviso mínimo. La ocupación legal por 8 años podría crear complicaciones. Necesitaría un abogado. Tercera búsqueda. Escritura de transferencia por fallecimiento. Perfecto. Una escritura de transferencia por fallecimiento transferiría la propiedad de la vivienda tras mi muerte directamente a los beneficiarios nombrados, evitando la sucesión. Podría ser automático. Podría nombrar a cualquiera, cualquier organización, cualquier caridad. Él no tendría nada. Pasé la tarde organizando documentos. Escritura de propiedad, registros de impuestos, estados financieros. Los 8 años de documentación que mostraban que Sergio había vivido sin pagar alquiler, pagando 0 hacia la hipoteca, servicios públicos, mantenimiento, sus declaraciones de impuestos que le había ayudado a presentar hasta hace 3 años, mostrando sus ganancias sustanciales. La lluvia se intensificó. Hice el almuerzo. Apenas lo probé. Regresé a mi computadora portátil. Para la noche tenía el marco. Enfoque de 2 frentes. Ambos legalmente sólidos. 1. Nuevo Testamento. Desheredando explícitamente a Sergio con un lenguaje claro explicando por qué. Todo a la caridad. Quizás organizaciones que apoyan a niños de crianza, u oportunidades educativas para jóvenes desfavorecidos. Niños que realmente necesitaban ayuda, a diferencia de mi hijo que había desperdiciado 8 años de ventajas. 2. Escritura de transferencia por fallecimiento para la casa. También a la caridad. O quizás vendida con las ganancias a la caridad. Sergio necesitaría desalojar dentro de los 30 días posteriores a mi muerte. Pero primero, necesitaba que saliera mientras yo todavía estaba vivo. El sábado por la mañana me vestí informalmente y conduje más allá de mi casa. El auto de Sergio estaba en la entrada. El de Beatriz a su lado. Luces encendidas en la cocina. Estaban en casa, probablemente discutiendo su nueva casa. Celebrando la generosidad de Diego. Mi casa, mi patrimonio, mi regalo convertido en un arma contra mí. Conduje de regreso a mi apartamento e hice una llamada telefónica a un colega que había pasado por un divorcio complicado. Marcos, soy Roberto. Necesito una recomendación de abogado. Bienes raíces y ley de herencia. ¿Todo bien? Solo planeando con anticipación. Alguien minucioso. El licenciado Vargas. Él manejó mi liquidación de propiedad. No se anda con juegos. ¿Quieres su número? Lo anoté, le agradecí y abrí mi correo electrónico. El sitio web del licenciado Vargas era profesional. 40 años de experiencia. Planificación patrimonial. Ley de propiedad. Situaciones familiares complejas. Oficina en el centro de la ciudad. A poca distancia de mi apartamento. Redacté el correo electrónico con cuidado. Asunto. Solicitud de consulta. Planificación patrimonial y asunto de propiedad. Señor Vargas, busco asesoría legal con respecto a la planificación patrimonial y un asunto de propiedad que involucra la ocupación familiar. Soy un empleado federal de 64 años con activos sustanciales y bienes inmuebles. Necesito ejecutar un testamento integral, establecer una escritura de transferencia por fallecimiento y abordar la ocupación actual de mi residencia principal por miembros de la familia. Tengo documentación preparada y estoy listo para proceder rápidamente. Por favor, avise su disponibilidad para una consulta inicial. Saludos, Roberto Suárez. Lo leí 2 veces.
Verifiqué si había errores tipográficos y presioné enviar. El correo electrónico partió con un sonido silencioso. Me recosté en mi silla, el café enfriándose a mi lado en el escritorio. Afuera de mi ventana, la ciudad se movía a través de su rutina de sábado. Gente comprando, comiendo, viviendo sus vidas ordinarias. Había pasado 40 años construyendo seguridad financiera, 20 años ocultándola para enseñar a mi hijo independencia, 8 años proporcionando vivienda gratuita, mientras él no ahorraba nada y aprendía a despreciarme por parecer no tener nada. Anoche, se sentó en silencio mientras otro hombre pagaba por su futuro. Esta mañana, había comenzado el proceso de eliminar cada ventaja que alguna vez le había dado. Mi teléfono permanecía quieto en el escritorio. Sergio no había llamado, no había enviado mensajes de texto. Probablemente ni siquiera pensó en cómo había llegado a casa, si estaba herido, si había comido algo más allá de la cena que apenas toqué. Abrí mi software financiero de nuevo. Miré los números una vez más. 4 millones. 40 años de planificación cuidadosa. Nada de eso llegaría nunca a Sergio. Saqué el archivo con mi documentación. 3 partes ahora. Cronológico. Detallado. Condenatorio. Lo imprimí. 3 copias. Las puse en carpetas separadas. Una para mis registros. Una para el abogado. Una para respaldo. Para el mediodía, había organizado todo lo que un abogado necesitaría. Escritura de propiedad. 8 años de facturas de servicios públicos que mostraban propiedad única. Declaraciones de impuestos. La imagen financiera completa. El plan era simple. Legalmente hermético. Moralmente justificado. Sergio había tomado su decisión. Ahora yo tomaría la mía. Cerré mi computadora portátil y miré alrededor de mi pequeño apartamento. El espacio que elegí. La vida que construí. Los recursos que controlaba. El lunes, probablemente tendría noticias del licenciado Vargas. Programaríamos una consulta. Para la próxima semana, tendría los documentos redactados. Sergio podría tener su nueva casa. El generoso regalo de Diego. La vida que había elegido con su verdadera familia. Simplemente no tendría la mía. El fin de semana pasó en cuidadosa preparación. Reuní extractos bancarios, escrituras de propiedad, resúmenes de cuentas de jubilación. Los organicé cronológicamente, con referencias cruzadas por tipo de cuenta. Cuando el asistente del licenciado Vargas llamó el lunes por la tarde con un espacio para una cita el miércoles por la mañana, estaba listo. El miércoles llegó frío y despejado. La oficina del licenciado Vargas ocupaba 2 pisos de un edificio con fachada de vidrio cerca de la plaza principal. Profesional, pero no ostentoso. Sillas de cuero. Estanterías organizadas. La eficiencia tranquila de un lugar centrado en la sustancia sobre la apariencia. Vargas se reunió conmigo en la sala de conferencias, mediados de los 40, canoso en las sienes, apretón de manos directo. Señor Suárez, gracias por venir. Entiendo que necesita asistencia en planificación patrimonial. Puse mi portafolio de cuero sobre la mesa y lo abrí. Necesito desheredar a mi hijo, completamente y permanentemente. ¿Puede la ley lograr esto? Sí, puede. La ley no requiere que los padres dejen nada a los hijos adultos. Se sentó frente a mí, bolígrafo listo. Cuénteme la situación. Saqué mi documentación. Primero, las notas escritas a mano de la cena familiar. Luego los extractos bancarios que mostraban mis cuentas. Escritura de propiedad de la casa. Testamento actual dejando todo a Sergio. Resúmenes de jubilación. Los arreglé en pilas organizadas entre nosotros. Mi hijo me mostró quién es cuando pensó que yo no tenía nada. Ahora que estoy seguro de su carácter, no recibirá nada. Vargas leyó mi documentación metódicamente. Ocasionalmente, tomaba notas, hacía preguntas aclaratorias. Cuando llegó a mi resumen financiero, sus cejas se levantaron ligeramente. Tiene activos sustanciales. La casa sola vale $650,000, pagada hace 12 años. Mi hijo ha vivido allí sin pagar alquiler durante 8 años, mientras acumulaba 0 ahorros y aprendía a avergonzarse de mí. Ya veo. Vargas dejó la escritura a un lado. ¿Y sus activos líquidos? $1,200,000 en ahorros e inversiones. $800,000 en cuentas de jubilación. Deslicé otro documento.
Esto muestra sus ingresos durante esos 8 años. Combinado con las ganancias de su esposa, deberían haber ahorrado más de 1 millón. No tiene nada, Vargas asintió lentamente. ¿Quiere esto hermético? Sin lagunas, sin oportunidades de reversión. Sacó un bloc legal y comenzó a esbozar opciones. Para la casa, explicó 2 enfoques: usufructo vitalicio o escritura de transferencia por fallecimiento. La transferencia era más limpia, más rápida, más difícil de impugnar. La propiedad se transferiría automáticamente a mi beneficiario elegido tras la muerte, evitando la sucesión por completo. Para los activos líquidos, un nuevo testamento era sencillo. Nombrar a cualquier beneficiario. Incluir lenguaje explícito de desheredación. ¿Quién recibe su patrimonio?, preguntó Vargas. Había considerado esto durante el fin de semana. Sin alternativas familiares. No tenía hermanos. Mis padres fallecieron hace mucho tiempo. Quiero que el dinero vaya a niños que realmente lo necesitan. Niños de familias sin recursos. La Fundación Educativa de la ciudad ofrece becas a estudiantes de bajos ingresos. De buena reputación, establecida. Perfecta para donaciones patrimoniales. Eso funciona. Los niños que no tienen nada se beneficiarán de lo que su hijo dio por sentado. Vargas se permitió una leve sonrisa. Hay cierta poesía en esa elección. Hay justicia en ello. Él esbozó la línea de tiempo. Redactar nuevo testamento. 1 semana. Preparar escritura de transferencia. 1 semana. Se requiere notarización con la señora Herrera. Una notaria de buena reputación en el edificio. Tasación de la propiedad recomendada con el perito Mendoza. Tasador con licencia. Tiempo total. 2 semanas para completar todos los documentos. Una vez ejecutados, enfatizó Vargas. Estos documentos son extremadamente difíciles de impugnar. Su posición federal prueba competencia, pero recomiendo documentación adicional. Fechas. Conversaciones. Razones para la desheredación. Además, considere una evaluación cognitiva de su médico. Crea un registro médico de competencia al firmar. Asentí. Mis evaluaciones de salud anuales como empleado federal están al día. Todo normal. Sin problemas cognitivos. Perfecto. Traiga esos registros a la firma. Durante las siguientes 2 semanas, me familiaricé íntimamente con el proceso. Vargas envió borradores para revisión. Leí cada página cuidadosamente. Mis años de análisis de documentos federales complejos sirviéndome bien. Solicité cambios de idioma específicos, aclaraciones, disposiciones adicionales. La tasación de la propiedad requirió coordinación. Llamé a Sergio un martes por la noche. Sergio, voy a tasar la casa el próximo martes. El tasador necesitará acceso. ¿Tasada? ¿Por qué? Fines de seguro. Valoración de propiedad rutinaria. ¿Estarás en casa? No. Estaré en el trabajo. Beatriz podría estar aquí. Esto parece repentino. Está vencido. Coordinaré con el tasador. Será profesional y rápido. Está bien. Supongo que está bien. El perito Mendoza realizó la tasación según lo programado. Lo acompañé. Era mi propiedad después de todo. Sergio no estaba en casa. Beatriz se había ido a su estudio. Caminar por la casa se sintió extraño. Los muebles de Sergio, las elecciones decorativas de Beatriz, sus vidas construidas en mi espacio sin pago ni aprecio. Mendoza midió habitaciones, fotografió características, notó mejoras. La tasación regresó a $650,000, valor justo de mercado. A mediados de diciembre, todos los documentos estaban listos. Vargas programó la firma para un miércoles por la tarde. La oficina de la notaria Herrera ocupaba una esquina del segundo piso del bufete de abogados. Escritorio pequeño. Sello oficial montado en la pared. Archivadores de documentos registrados. 2 testigos, personal del bufete, estaban contra la pared. La señora Herrera revisó mi credencial federal, verificó mi identidad. Deslizó el Nuevo Testamento sobre el escritorio. Señor Suárez, necesito verificar que entiende estos documentos. Esto revoca todos los testamentos anteriores y dirige todo su patrimonio a la Fundación Educativa. ¿Entiende? Completamente. Y esta escritura transfiere su propiedad a la misma fundación tras su muerte. Su hijo, que actualmente reside allí, no es un beneficiario. ¿Entiende esto? Lo entiendo. Esa es mi intención. Muy bien. Por favor, firme aquí.
aquí, e iniciales aquí. Firmé con trazos deliberados. El bolígrafo se movió suavemente, a través de las páginas. Luego la escritura de transferencia. Herrera aplicó su sello. El timbre hizo un sonido definitivo que resonó en la habitación tranquila. Me entregó los documentos. Estos están ahora en vigor. La escritura necesita registro en el condado. A la mañana siguiente, personalmente llevé la escritura registrada a la oficina de registro del condado. Quería verla ingresada en el registro público yo mismo. El empleado la procesó eficientemente. Proporcionó una copia sellada con el número de registro oficial. Sostuve el documento, leí el sello. Real ahora. Permanente. La casa nunca sería de Sergio. Esa tarde, regresé a la oficina de Vargas para nuestra reunión final. Todos los documentos están ejecutados y registrados, confirmó. Su plan patrimonial está ahora en vigor. ¿Cuándo planea informar a su hijo? Pronto, después de las fiestas. Quiero que disfrute una Navidad más, creyendo que recibirá millones. Vargas se reclinó en su silla. Eso es en realidad notablemente comedido. La mayoría de los clientes en su situación actúan de inmediato. No estoy actuando desde la ira. Estoy actuando desde la certeza. Unas pocas semanas más no cambiarán nada. Él asintió. Llame si necesita algo. Y, señor Suárez, ha hecho esto correctamente. La documentación es minuciosa. La base legal sólida. Salí de su oficina llevando copias de cada documento. Los originales fueron archivados en el almacenamiento seguro de Vargas, con copias adicionales en la caja fuerte de mi apartamento. La Navidad llegó y pasó. Sergio envió un mensaje de texto breve. Deseos navideños genéricos. Nada personal. Ninguna invitación para celebrar juntos. Ningún reconocimiento de la cena que había cambiado todo. Pasé el día de Navidad organizando mis archivos, revisando mi documentación, preparándome para lo que venía después. A principios de enero, estaba listo. Le envié un mensaje de texto a Sergio. Breve, neutral. Necesito hablar contigo. Café el miércoles por la tarde. Cafetería del centro, en la calle Tercera. Su respuesta llegó horas después. Seguro. ¿De qué se trata? Mejor en persona. El miércoles llegó gris con lluvia. Llegué a la cafetería primero. Seleccioné una mesa de esquina cerca de la entrada. Pedí café negro. Observé la calle hasta que apareció Sergio, caminando rápidamente. Hombros encorvados contra el clima. Se sentó frente a mí, la confusión evidente. ¿Qué pasa? Sonaba serio. Bebí mi café. Dejé que el momento se asentara. Quiero contarte sobre algo que hice hace 20 años. Una decisión sobre cómo criarte. Sergio frunció el ceño. Está bien. Cuando tenías 15 años, yo ganaba aproximadamente $200,000 anuales, como auditor federal senior. Tenía una cartera de inversiones sustancial, ahorros significativos, activos reales. Podría haberte dado cualquier cosa. Escuelas privadas, auto nuevo, universidad pagada en su totalidad. Su expresión cambió. Incierta ahora. En cambio, elegí vivir modestamente. Dejarte creer que teníamos recursos limitados. Quería que aprendieras independencia, autosuficiencia, el valor del trabajo. Dejé mi taza. Quería ver en quién te convertirías sin el colchón de la riqueza obvia. El rostro de Sergio palideció. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que actualmente tengo $1,200,000 en ahorros e inversiones. 800,000 en cuentas de jubilación. Soy dueño de la casa donde vives. $650,000 pagados. Activos totales aproximadamente $4 millones. El color se drenó completamente de su rostro. Estás bromeando. Te estoy diciendo la verdad que he escondido durante 2 décadas. La pobreza de la que te has avergonzado. Estratégica. El apartamento modesto. El auto viejo. Los trajes gastados. Elecciones. No necesidades. Sus manos agarraron el borde de la mesa. ¿Por qué lo harías? Para ver en quién te convertirías. Para entender tu carácter cuando pensabas que yo no tenía nada. Mantuve mi voz nivelada. Profesional. La cena familiar me mostró todo lo que necesitaba saber. ¿La cena? Eso fuiste tú aceptando el dinero de otro hombre sin defender a tu padre. Eso fuiste tú sentado en silencio mientras los Becker me humillaban sistemáticamente.
Eso fuiste tú diciéndome que me estacionara a la vuelta de la esquina porque mi auto era vergonzoso. La boca de Sergio se abrió. Se cerró. Yo no. Tú lo hiciste. Y yo lo documenté. Cada palabra, cada silencio, cada momento de traición. Saqué un sobre de mi chaqueta. Hace 2 semanas completé nuevos documentos patrimoniales. Un testamento desheredándote completamente. Una escritura de transferencia por fallecimiento eliminándote como beneficiario de la casa. Todo va a la fundación educativa. Becas para niños de familias de bajos ingresos. Deslicé el sobre a través de la mesa. Estas son copias. Los originales están ejecutados, notariados y registrados con el condado. Legalmente vinculantes. Sergio miró el sobre como si contuviera veneno. No puedes. Puedo. La ley permite la desheredación completa de hijos adultos. El licenciado Vargas, mi abogado, aseguró que todo sea legalmente hermético. Me mostraste quién eres, Sergio. Ahora recibirás la herencia que te has ganado. Nada. Su mano temblaba mientras abría el sobre. Escaneó los documentos. Su rostro se transformó. Choque. Incredulidad. Horror naciente. ¿Esto es por la cena? ¿Porque no te defendí lo suficiente? Eso es una locura. Es por 8 años sin pagar alquiler en mi casa. Por cada comentario despectivo, cada mirada avergonzada, cada momento en que me trataste como un fracaso. La cena no fue la causa, fue la confirmación. Papá, por favor, he vivido en un apartamento de $900 mientras tú disfrutabas de $650,000 de mi patrimonio. He conducido un sedán de 15 años mientras tú y Beatriz acumulaban nada, a pesar de un ingreso combinado que excede $1 millón en 8 años. Tuviste todas las ventajas y aprendiste solo desprecio. La respiración de Sergio se aceleró. No lo sabía. ¿Cómo podría saberlo si nunca me lo dijiste? Tu ignorancia de mis recursos no excusa tu trato hacia quien pensabas que yo era. Aceptaste el dinero de Diego sobre tener cualquier relación con un padre que creías que era pobre. Eso me dice todo sobre tus valores. Puedo cambiar. Tienes 32 años, Sergio. Lo corregí. Lo suficientemente mayor para saber mejor. Lo suficientemente mayor para haber mostrado respeto básico. Independientemente de mis finanzas percibidas. Se empujó hacia atrás de la mesa. Se puso de pie. Se sentó de nuevo. Su teléfono zumbó. Lo ignoró. Zumbó de nuevo. Necesito. Lo contestó. Ahora no, Beatriz. Su voz se llevó a través de la mesa, chillona y exigente. No podía distinguir palabras, pero el tono era claro. La expresión de Sergio se desmoronó. Él acaba de decirme que tiene 4 millones. No, no lo sabía. Por supuesto que no lo sabía. Escuchó, su rostro enrojeciendo. Él ya lo hizo. Documentos legales. Registró todo. Otra pausa. No lo sé. Déjame. Ella estaba gritando ahora. Gritos reales. Sergio apartó el teléfono de su oreja, haciendo una mueca. Necesito ir a casa, dijo finalmente. Necesitamos hablar de esto. No hay nada que discutir. Los documentos están archivados. Mi decisión es final. Los padres de Beatriz. Diego conoce abogados. Déjalo contratarlos. El licenciado Vargas se especializa en ley patrimonial. Cada documento fue preparado para resistir desafíos. Puedes gastar tus ahorros en honorarios legales si quieres. ¿Perderás? Sergio se puso de pie, balanceándose ligeramente. ¿Cómo puedes hacer esto? Soy tu hijo, y me mostraste exactamente lo que eso significa para ti. Me puse de pie también, derecho en mi abrigo. La casa es mía. El dinero es mío. Nada de eso fue tuyo nunca. A pesar de 8 años de vida gratuita y una vida de expectativas, hiciste tus elecciones. Ahora vive con ellas. Salí de la cafetería. Mientras él todavía estaba allí de pie, los documentos esparcidos por la mesa, su teléfono presionado contra su oreja y la voz de Beatriz cortando el espacio entre nosotros. En mi auto, me senté por un momento antes de arrancar el motor. Al otro lado de la calle, a través de la ventana de la cafetería, pude ver a Sergio colapsar de nuevo en su silla, con la cabeza entre las manos. Arranqué el auto y me incorporé al tráfico. El primer golpe había aterrizado. Ahora esperaría a ver cómo responderían. Pasaron 10 días después de la reunión en la cafetería. Regresé a mi rutina, trabajo, hogar,
el ritmo tranquilo de mi vida. Sergio llamó 2 veces. No contesté. Entonces llegó la carta certificada, requiriendo mi firma. Sabía lo que era antes de abrirla. El trabajador postal esperó mientras yo firmaba la almohadilla electrónica. Le agradecí. Cerré la puerta y me senté en la mesa de mi cocina. El sobre era grueso, formal, con el membrete de un bufete de abogados prominente conocido por litigios agresivos. Usé un abrecartas en lugar de rasgar el sobre. Dentro, 12 páginas de presentación legal. Sergio Suárez, demandante. Contra Roberto Suárez, demandado. Impugnación de última voluntad y testamento. Reclamaciones de capacidad disminuida. Influencia indebida. Inestabilidad emocional evidenciada por la desheredación repentina del único hijo. Fotografié cada página con mi teléfono. Luego llamé al licenciado Vargas. Han presentado la demanda, dije cuando contestó. Esperado. ¿Puede venir mañana por la mañana? Al día siguiente, Vargas extendió la presentación sobre su mesa de conferencias. La leyó completamente, ocasionalmente tomando notas. Su expresión no impresionada. Esto es un pase desesperado, dijo finalmente. Esperan intimidarlo para llegar a un acuerdo. La ley es clara. Los adultos competentes pueden desheredar a cualquiera por cualquier razón. Tiene registros médicos, registros de empleo, razonamiento documentado. Esto no tendrá éxito, pero tomará tiempo y energía. Peleemos completamente. Eso es lo que esperaba que dijera. Vamos a enterrarlos en documentación. Durante la semana siguiente, proporcioné todo lo que Vargas solicitó. Renovación de autorización de seguridad de hace 6 meses. Verificaciones de antecedentes del gobierno que requerían evaluación psicológica. Resultados del examen físico anual. Todo normal, sin deterioro cognitivo. Evaluaciones de desempeño de la oficina. Calificaciones consistentemente excelentes. Vargas lo compiló en una fortaleza de evidencia. Ese bufete es costoso, notó Vargas. Alguien con recursos está financiando esto. Diego Becker, el suegro de Sergio. Eso explica el enfoque agresivo. Están acostumbrados a comprar resultados. Las cartas comenzaron a llegar la segunda semana de febrero. Escritas a mano, la escritura familiar de Sergio en papelería color crema. La primera era de 3 páginas de disculpa divagante, tonterías juveniles, malentendidos, promesas de ser mejor. La segunda referenciaba recuerdos específicos, enseñándole a andar en bicicleta a los 7 años. Ese padre no abandonaría a su hijo ahora. Leí cada carta completamente. Las archivé en una carpeta etiquetada. Sergio, febrero 2025. No respondía a ninguna. Reconocía la manipulación cuando la veía. A mediados de febrero, mi teléfono sonó. Número desconocido. Roberto Suárez. Soy Roberto. Diego Becker. Hablemos de hombre a hombre, de empresario a empresario. ¿Cuál es tu número? Cambié el teléfono a altavoz. Comencé a grabar. ¿Mi número? Todos tienen un precio. ¿Quieres dejar dinero a la caridad? Bien. Nombra la cantidad que quieres para ti mismo, y arreglaremos esto. Esto no se trata de dinero, señor Becker. Se trata de carácter. Sergio falló una prueba que no sabía que estaba tomando. La voz de Diego se endureció. No seas ingenuo. Todo se trata de dinero. Solo estás haciéndote el difícil. ¿200,000? ¿3? No puedes comprar tu salida de esto. Adiós. Colgué. Guardé la grabación. Se la envié por correo electrónico a Vargas con una marca de tiempo. La tercera llamada esa semana vino de Beatriz directamente. Primera vez que me llamaba. Roberto, es Beatriz. Llamo porque creo que todos necesitamos dar un paso atrás. Somos familia. La familia no debería pelear así. Nos convertimos en extraños en la cena. Esta llamada no cambia eso. Su voz cambió a más dulce, casi suplicante. Estoy tratando de disculparme. ¿Podemos cenar? ¿Hablar propiamente? ¿Tu disculpa está motivada por dinero, no por remordimiento? La respuesta es no. Estás siendo irrazonable. Sergio es tu único hijo, y te mostró exactamente lo que eso significa para él. Adiós, Beatriz. Colgué. Ella volvió a llamar inmediatamente. Rechacé la llamada. Llamó 3 veces más esa noche. Bloqueé su número. Vargas presentó nuestra contramoción a fines de febrero. La documentación era abrumadora. 40 años de empleo federal.
revisiones anuales de competencia, registros médicos, mi análisis escrito del comportamiento de Sergio desde la cena en adelante, declaraciones de testigos de colegas sobre mi capacidad profesional. El proceso de planificación patrimonial en sí mismo demuestra competencia, escribió Vargas en la presentación. El señor Suárez investigó la ley, consultó a profesionales legales, tomó decisiones informadas durante varias semanas, ejecutó documentos correctamente. Estas no son las acciones de alguien con capacidad disminuida. La audiencia fue programada para finales de febrero. Me vestí con mi traje de trabajo, profesional apropiado para un auditor federal senior. Vargas me recibió fuera de la sala del tribunal. Mantén la calma. Responde las preguntas directamente. Muéstrales exactamente quién eres, aconsejó. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba. Sergio se sentó en la mesa del demandante con su abogada, una mujer de unos 40 años, traje caro, confianza practicada. Beatriz se sentó en la galería detrás de ellos. Diego no estaba presente. La jueza era una mujer de unos 60 años. La jueza Patricia Moreno, según la placa. La abogada de Sergio presentó primero. Afirmó que la repentina desheredación indicaba perturbación emocional. Argumentó que ningún padre racional cortaría a su único hijo sin causa. Sugirió que yo había sido influenciado o coaccionado, aunque no pudo identificar por quién. Vargas contrarrestó con documentación, pasó mis registros de empleo a la jueza, mi renovación de autorización de seguridad que requería evaluación psicológica, exámenes físicos anuales, evaluaciones de desempeño, mis notas escritas a mano de la cena, fechadas y detalladas. El señor Suárez es un auditor federal senior, declaró Vargas. Pasó una rigurosa verificación de antecedentes hace 6 meses. Ha documentado su razonamiento claramente. Planeó este cambio patrimonial metódicamente durante meses, consultando profesionales, tomando decisiones informadas. Esto es competencia del libro de texto. La jueza Moreno revisó los materiales. Luego me miró. Señor Suárez, cambió su testamento después de 40 años. ¿Puede explicar esta decisión? Me encontré con sus ojos. Hablé claramente. Sí, su señoría. Mantuve mi estado financiero privado para enseñar a mi hijo independencia. En la cena familiar, aprendí cómo trata a las personas que cree que no tienen nada. Su carácter, cuando fue probado, fue encontrado deficiente. Esto parece una respuesta dura a una sola cena. No fue una sola cena, su señoría. Fueron 8 años de tomar sin gratitud, culminando en una noche donde mostró sus verdaderos valores. Documenté todo. Ella me estudió por un largo momento. Usted parece bastante competente para mí, señor Suárez. Gracias. Revisó las presentaciones de Vargas de nuevo, luego las de la abogada de Sergio. La sala del tribunal estaba en silencio excepto por el crujido del papel. Finalmente, levantó la vista. He revisado la evidencia. El señor Suárez es claramente competente. Ha documentado su razonamiento. La ley permite la desheredación. El testamento se mantiene como ejecutado. Desafío desestimado. El rostro de Sergio se desmoronó. Su abogada reunió sus papeles rápidamente, enmascarando profesionalmente su derrota. Beatriz se sentó congelada en la galería. Fuera del juzgado, Sergio llamó a través del vestíbulo. Papá, por favor, solo háblame. 5 minutos. Eso es todo lo que pido. Me detuve por un segundo. Dejé que me viera escucharlo, reconocer su presencia. Luego continué caminando. Vargas cayó a mi lado, creando una barrera física. En mi auto, me senté por un momento antes de arrancar el motor. El desafío legal había fallado. El dinero de Diego no les había comprado nada más que costosos honorarios legales y documentación pública del fracaso de Sergio. Conduje de regreso a mi apartamento. La victoria se sintió apropiada, no celebratoria. El sistema había confirmado lo que sabía. Mi decisión era sólida, mi razonamiento válido, mis acciones legales, pero sabía que no se detendrían completamente. El testamento estaba seguro ahora, probado en la corte y aprobado. Eso dejaba un activo restante, la casa donde vivían Sergio y Beatriz sin pagar alquiler. Sospechaba que ese sería su próximo campo de batalla. Estaba listo. Pasaron 3 semanas después de la victoria judicial. Regresé al trabajo
completé mis informes de auditoría trimestrales, mantuve mi rutina. Entonces, un martes por la noche a fines de marzo, llamé al licenciado Vargas. Quiero reclamar mi casa. Vargas guardó silencio por un momento. La propiedad donde vive Sergio. La propiedad que poseo, donde Sergio ha vivido sin contrato ni pago durante 8 años. La ley requiere un aviso de 60 días para la terminación de tenencia sin causa. Deberá entregar un aviso por escrito, documentar la entrega. Luego solicitar el desalojo si no desocupa voluntariamente. Redacte el aviso. Vargas preparó el documento esa semana. Era formal, legalmente preciso. Aviso para terminar tenencia. Efectivo. 1 de abril. Sergio tenía 60 días para desalojar las instalaciones. No se requería causa bajo la ley. Propietario ejerciendo derechos. El 1 de abril, conduje a mi casa a las 10 de la mañana. El auto de Sergio no estaba. Él estaría en el trabajo. El auto de Beatriz estaba en la entrada. Toqué a mi propia puerta principal. Beatriz respondió. La confusión cruzando su rostro. «¿Roberto? ¿Qué estás?» «Estoy entregando un aviso legal». Le entregué el sobre. 60 días para desalojar. Tú y Sergio necesitan estar fuera para el 1 de junio. Ella miró el sobre. ¿Desalojar? Esta es la casa de Sergio. Esta es mi casa. La compré hace 23 años. La pagué hace 12 años. Sergio ha vivido aquí sin pagar alquiler con mi permiso, que ahora estoy retirando. Su rostro se puso blanco. No puedes simplemente echarnos. Tenemos derechos. Tienen 60 días. Lee el aviso. Explica todo. Me di la vuelta para irme. Estás cometiendo un error, su voz se elevó. Diego luchará contra esto. Miré hacia atrás. El dinero de Diego no pudo anular el testamento. No evitará que un propietario reclame su propia casa. 1 de junio. Fuera. Caminé hacia mi auto. Fotografié la casa y mi visita. Anoté la hora y la fecha. Documentación. Vargas presentó la acción de entrada forzosa y retención a mediados de abril, exactamente como se requería cuando Sergio y Beatriz no respondieron al aviso. El tribunal programó una audiencia para mediados de mayo. La audiencia fue procesal, rápida. Presenté la escritura de propiedad que mostraba la propiedad única. Mostré documentación de que Sergio nunca había pagado alquiler. No tenía contrato de arrendamiento. Ocupado solo por permiso verbal. Presenté el aviso de desalojo entregado el 1 de abril. El nuevo abogado de Sergio, un bufete diferente, menos costoso que el anterior, argumentó que 8 años de ocupación creaban algún tipo de derecho de tenencia. El juez lo rechazó inmediatamente, sin contrato, sin alquiler, sin documentación de ningún acuerdo de alquiler. Esta es una ocupación permisiva, que el propietario puede terminar. El aviso de 60 días fue adecuado. Ordeno a los inquilinos desalojar antes del 1 de junio o enfrentar la expulsión forzosa. Sergio se sentó, rígido, en su asiento. Beatriz no estaba presente. Probablemente no podía enfrentar otra derrota en la corte. Afuera, Sergio se acercó a mí en el estacionamiento. ¿A dónde se supone que debemos ir? Abrí la puerta de mi auto. Esa no es mi preocupación. No podemos permitirnos el primer y último mes de alquiler en un lugar decente, no con el pago inicial ido a los abogados de Diego. Tuviste 8 años de vivienda gratuita para ahorrar dinero. No ahorraste nada. Esas son tus elecciones, Sergio. Vive con ellas. Estás disfrutando esto, viéndonos sufrir. Me encontré con sus ojos. No lo estoy disfrutando. Lo estoy implementando. Hay una diferencia. Me alejé conduciendo. En mi espejo retrovisor, Sergio estaba de pie en el estacionamiento. Derrotado. Los días se arrastraron hacia el 1 de junio. Escuché a través de canales indirectos, un colega conocía a alguien que conocía a la hermana de Beatriz, que habían encontrado un apartamento estrecho de 2 habitaciones en un vecindario menos deseable. Alquiler. 2.200 mensuales. Sin asistencia de pago inicial de Diego ya. Aparentemente se había cansado de financiar sus pérdidas legales. El 1 de junio llegó un domingo. Conduje a la casa al mediodía. Un camión de mudanza estaba en la entrada, casi vacío. Sergio y Beatriz llevaban las últimas cajas afuera. Me estacioné en la calle y esperé. Dejé que me vieran observando. Dejé que entendieran que esto era real.
Final. Cumplido. El camión de mudanza partió a las 2. El auto de Sergio lo siguió. El de Beatriz se fue minutos después. Esperé otra hora. Luego me acerqué a la casa. La puerta principal estaba abierta. Dentro, la casa estaba vacía excepto por marcas de desgaste en los pisos, agujeros de clavos en las paredes, las impresiones fantasmas de muebles en la alfombra. Se habían llevado todo. No dejaron nada. Caminé por cada habitación. El dormitorio donde Sergio había dormido durante 8 años. La cocina donde Beatriz había cocinado en mi casa sin aprecio. La sala de estar donde habían construido su vida sobre mi generosidad mientras aprendían a despreciarme. En el dormitorio principal, encontré una nota en el suelo. La letra de Sergio. Ganaste. ¿Estás feliz ahora? Sergio. La recogí, la leí 2 veces, luego la metí en mi bolsillo. No estaba feliz. La felicidad no era el objetivo. La justicia era el objetivo. Las consecuencias eran el objetivo. Enseñar que la vivienda gratuita y la riqueza heredada no eran derechos, sino privilegios que podían ser retirados. Cerré todas las puertas. Revisé todas las ventanas. La casa estaba segura, vacía, mía de nuevo. Mi teléfono zumbó. Mensaje de texto de Vargas. ¿Confirma que están fuera? Respondí. La propiedad es suya. Bien hecho. Me paré en el porche delantero, llaves en mano. 8 años de vivienda gratuita terminaron con una orden judicial. Sergio lo había llamado cruel. Yo lo llamé consecuencias. En algún lugar de la ciudad, Sergio y Beatriz estaban desempacando en cualquier apartamento que pudieran pagar con poca antelación. El dinero de Diego se había secado después de 2 derrotas legales. Tendrían que arreglárselas con sus propias ganancias ahora, pagar su propio alquiler, construir su propia seguridad sin un suegro rico o un padre generoso a quien aprenderían demasiado tarde a apreciar. Me subí a mi auto y conduje de regreso a mi apartamento. La casa era mía de nuevo. La herencia estaba asegurada. Las batallas legales habían terminado. Sergio no tenía nada más que tomar, nada más que impugnar, nada más que esperar. Había pasado 20 años enseñándole independencia. 8 años dándole ventajas. 3 meses mostrándole consecuencias. La educación estaba completa. Pasaron 3 semanas después de la audiencia de desalojo. La fecha límite del 1 de junio se acercaba. Mantuve mi rutina, esperando ver si Sergio y Beatriz se irían voluntariamente o requerirían la ejecución del alguacil. Entonces, un martes por la noche a fines de mayo, sonó el timbre de mi apartamento. No esperaba a nadie. ¿Sí? Papá, soy yo. La voz de Sergio llegó a través del intercomunicador. Tenue. ¿Puedo subir? Por favor. Solo 10 minutos. Consideré negarme. Presioné el botón en su lugar. ¿Por qué? Porque necesito hablar contigo. Cara a cara. No a través de abogados. Solo nosotros. Hice una pausa, luego lo dejé subir. Sergio apareció en mi puerta luciendo disminuido. Ropa gastada. Ojos cansados. Hombros curvados hacia adentro. Este no era el hombre de la cena. Se paró en mi puerta, no presumiendo entrar. Tienes 10 minutos. Me hice a un lado. Él entró lentamente. Permaneció de pie cerca de la entrada. Crucé los brazos. Mantuve la distancia. Encontramos un apartamento, comenzó. 2.200 al mes. Es pequeño, pero es lo que podemos permitirnos ahora. El problema es que no está listo hasta mediados de junio. Necesitamos 2 semanas más. Tuviste 60 días. Elegiste esperar hasta que se acercara la fecha límite. Estábamos tratando de encontrar algo mejor. Todo cuesta más de lo que esperábamos. Los honorarios legales de luchar contra ti. Miró sus manos. Acabaron con nuestros ahorros. Esas fueron tus elecciones. La mala planificación financiera no me obliga a extender los plazos. Sergio asintió lentamente. Diego nos dio 50,000. Pero no dará más. Está furioso por las pérdidas en la corte. Dijo que eres demasiado terco y que estamos por nuestra cuenta ahora. Me permití una leve sonrisa. Trató de comprar una solución. Cuando eso falló, retiró el apoyo. Suena familiar. Asistencia condicional basada en el éxito. ¿Cómo se siente estar en el extremo receptor? Punto tomado. La voz de Sergio era tranquila. ¿Qué hay de Beatriz? ¿Cómo está manejando esto?
Su expresión se oscureció. Ella me culpa por todo. Dice que debería haber sabido que tenías dinero, que debería haber arreglado esto. Me llama fracasado. A diario. Esas son las mismas palabras que usó sobre mí en la cena. No dijiste nada entonces. Ahora entiendes lo que cuesta el silencio. Lo entiendo. Demasiado tarde, pero lo entiendo. Nos quedamos en silencio. Afuera de mi ventana, el tráfico nocturno zumbaba. Sergio cambió de peso. Agotado. No estoy pidiendo perdón, dijo finalmente. No te estoy pidiendo que cambies el testamento. Estoy pidiendo 2 semanas. Eso es todo. Solo 14 días más. Te di 8 años. Esos son 2.920 días de vivienda gratuita. Estás pidiendo 14 más. La respuesta es: no. Papá, por favor. La orden judicial dice 1 de junio. Ese plazo se mantiene. Estén fuera para entonces, o el alguacil lo hará cumplir. Esta conversación ha terminado. Sergio me miró directamente por primera vez. Vine aquí sabiendo que probablemente dirías que no. Vine de todos modos porque tenía que intentarlo. No por la casa o el dinero. Entiendo que esos se han ido, solo para ver si queda algo entre nosotros que valga la pena salvar. La cena respondió esa pregunta. Él asintió, se movió hacia la puerta. Su mano descansó en el pomo. Por lo que vale, lo siento. No por perder el dinero, por decepcionarte. Si hubieras mostrado esta conciencia antes, nada de esto habría sucedido. Lo sé, pero no lo hice. Y ahora estoy viviendo con ello. Sí, lo estás. Adiós, Sergio. Se fue sin otra palabra. Me quedé en la puerta cerrada, escuchando sus pasos desvanecerse por el pasillo. Luego caminé hacia mi ventana. Lo vi salir a la calle de abajo, subirse a su auto. Se sentó allí por un largo momento, antes de arrancar el motor. Cerré la cortina. Durante los siguientes días, pasé por la casa, ocasionalmente, no acechando, verificando. Me estacioné a una cuadra de distancia. Observé durante 10 minutos. Noté el progreso. Camión de alquiler el miércoles. Cajas cargadas el jueves. Muebles sacados el viernes. El 30 de mayo. Observé desde mi auto cómo Sergio y Beatriz hacían viajes finales. Beatriz cerró el maletero repetidamente. Sus movimientos agudos con ira. Sergio se movía mecánicamente, llevando cajas sin expresión. No me vieron observando. Para la noche, el camión se había ido. El 3 de junio. Mi teléfono zumbó. Mensaje de texto de Sergio. Estamos fuera. La casa está vacía. Las llaves están en la encimera de la cocina. Escribí una sola palabra. Recibido. No llegó respuesta. Ninguna era necesaria. El 1 de junio llegó el domingo. Conduje a la casa al mediodía. Entré con mi llave original. Las llaves que Sergio mencionó estaban en la encimera de la cocina. 2 copias, etiquetadas. Caminé por habitaciones vacías. Marcas de desgaste en los pisos. Agujeros de clavos en las paredes. Indentaciones de alfombra donde los muebles habían estado durante 8 años. La arquitectura fantasma de su vida en mi espacio. En el dormitorio principal, encontré algo que habían perdido. Una pequeña foto enmarcada caída detrás de donde había estado la cómoda. Sergio y Beatriz en el día de su boda, hace 7 años, jóvenes, esperanzados, seguros de su futuro. La recogí, la estudié por un momento. Luego la puse en el alféizar de la ventana. Ya no era mi preocupación. Cerré todas las puertas. Revisé todas las ventanas. La casa estaba segura, vacía, mía de nuevo. Afuera, me paré en el porche, llaves en mano. 8 años de ocupación terminados. Sergio había enviado un mensaje de cumplimiento. Se mudó sin la ejecución del alguacil. Se fue en silencio. La educación estaba completa. Las consecuencias entregadas. La justicia lograda. Me subí a mi auto y conduje de regreso a mi apartamento. Detrás de mí, la casa estaba vacía, esperando lo que viniera después. En algún lugar de la ciudad, Sergio y Beatriz, desempacados en su apartamento estrecho, se ajustaban a pagar el alquiler. Aprendían a vivir sin ventajas que habían dado por sentadas. Eso tampoco era mi preocupación. Había pasado 20 años enseñándole a Sergio independencia. 8 años dándole oportunidades. 6 meses mostrándole consecuencias. La lección había terminado.
Si aprendía de ella era su elección ahora, no la mía. Me estacioné en el garaje de mi apartamento. Subí en el ascensor. Abrí mi puerta. Dentro, todo estaba exactamente como lo había dejado. Mi espacio. Mi paz. Mi vida, no perturbada por personas que habían aprendido a valorar la riqueza sobre el carácter. Hice la cena. Comí en mi pequeña mesa y sentí algo que no había sentido desde antes de la cena. Satisfecho. No feliz. No triunfante. Simplemente terminado. La historia había llegado a su conclusión natural. Junio pasó a julio. Regresé a mi rutina de trabajo completa en la oficina. Completé las auditorías trimestrales que había estado gestionando. Preparé informes para la supervisión del Congreso. Mis colegas no notaron nada diferente en mí. Yo era el mismo auditor senior que había sido durante décadas. Metódico, minucioso, confiable. La casa permaneció vacía durante junio mientras consultaba con un agente de bienes raíces. El valor de mercado se había mantenido estable en $650,000. La puse en venta a principios de julio y se vendió en 3 semanas. Comprador en efectivo, sin complicaciones. Los costos de cierre me dejaron $640,000. Nunca volví a visitar la casa después del 1 de junio. El agente manejó todo. Inspecciones, reparaciones, puesta en escena, exhibiciones. Cuando la venta se cerró a fines de julio, firmé documentos en la oficina del licenciado Vargas. Acepté el cheque. Completé la transacción sin ver la propiedad. El dinero se transfirió a mi cuenta. $640,000 que nunca llegarían a Sergio. Había decidido semanas antes a dónde iría. La fundación educativa ocupaba un modesto edificio de oficinas en el centro. Programé una reunión con su directora, Margarita Campos, para principios de agosto. Señor Suárez, gracias por venir. Me estrechó la mano calurosamente. Su consulta de donación fue intrigante. Había esbozado mi intención en el correo electrónico inicial. Ahora expliqué completamente. Estoy donando las ganancias de una venta de propiedad. $640,000. Quiero que se use para becas universitarias para estudiantes de familias de bajos ingresos. Financiamiento completo de 4 años. Para tantos estudiantes como la cantidad permita. La expresión de Margarita cambió de interés profesional a genuina sorpresa. Eso es notablemente generoso. Puedo preguntar, ¿qué inspiró esto? Creo en dar oportunidades a los jóvenes que las apreciarán. Estudiantes que entienden el valor de la educación porque han tenido que luchar por ella. Ella asintió lentamente. Podríamos financiar aproximadamente 15 becas completas con esta cantidad. 4 años cada una. Matrícula, libros, gastos básicos de vida en universidades públicas. 15 vidas cambiadas. Eso es suficiente. Trabajamos en los detalles durante la hora siguiente. La fundación gestionaría la selección y distribución de becas. Mi nombre permanecería confidencial. Sin publicidad. Sin reconocimiento. Las becas se otorgarían basándose puramente en la necesidad y el mérito. ¿Le gustaría recibir actualizaciones sobre los beneficiarios?, preguntó Margarita. Muchos donantes disfrutan viendo el impacto. No. Confío en su juicio para seleccionar estudiantes merecedores. Más allá de eso, no necesito saber. Me estudió con curiosidad. Esto es inusual. La mayoría de los grandes donantes quieren participación o reconocimiento. No soy la mayoría de los donantes. El dinero tiene un propósito ahora. Eso es reconocimiento suficiente. Firmé los papeles de donación, transferí los fondos y me fui con un simple recibo. $640,000, redirigidos de un hijo que había desperdiciado ventajas a 15 estudiantes que se las habían ganado. La carta llegó 3 semanas después. Reconocimiento formal de la fundación. 15 becas financiadas. Nombres retenidos por mi solicitud, pero breves descripciones incluidas. Estudiantes universitarios de primera generación. Sobrevivientes de cuidado de crianza. Hijos de padres solteros que trabajaban en múltiples trabajos. Jóvenes que entendían la lucha y valoraban la oportunidad. Leí la carta una vez. La archivé en el cajón de mi escritorio y no volví a mirarla. Septiembre trajo rutina, trabajo, hogar. El ritmo tranquilo que prefería. No escuché nada de Sergio, ni llamadas, ni mensajes de texto, ni cartas. El silencio era mutuo y apropiado. A través de canales indirectos, aprendí fragmentos.
Un amigo de un colega conocía a la hermana de Beatriz. Sergio y Beatriz estaban en su pequeño apartamento. Matrimonio tenso, pero intacto. Sergio todavía trabajaba en su trabajo tecnológico. Beatriz todavía manejaba su estudio de fitness. Pagaban su alquiler, manejaban sus facturas. Vivían sin redes de seguridad o benefactores ricos. Estaban aprendiendo lo que realmente significaba la independencia. No sentí satisfacción al escuchar esto. Ningún triunfo. Solo la confirmación de que las consecuencias eran reales y se enfrentaban. Una tarde a fines de septiembre, me senté en mi escritorio revisando informes de auditoría cuando Marcos pasó por mi cubículo. Roberto, pareces diferente últimamente. Más asentado, tal vez. Levanté la vista. ¿Lo parezco? Sí. No puedo poner mi dedo en ello. Pero lo que fuera que te molestaba el año pasado parece resuelto. Algunas situaciones requerían atención. Han sido abordadas. Él asintió, entendiendo que no elaboraría. Bien por ti, hombre. La vida es demasiado corta para llevar cargas que no necesitamos. Después de que se fue, consideré su observación. ¿Era diferente? Tal vez. Había eliminado relaciones tóxicas, aplicado límites, asegurado que mis recursos sirvieran a propósitos dignos. El peso de las expectativas decepcionadas se había ido. Regresé a mi informe de auditoría. Números alineados, gastos rastreados, fondos federales debidamente contabilizados. El trabajo que había hecho durante 40 años. El trabajo que daba estructura y significado a mi vida. Esa noche, hice la cena en mi pequeña cocina. Comí en mi pequeña mesa. Vi las noticias brevemente. Luego leí revistas financieras hasta la hora de acostarme. La misma rutina que había mantenido durante décadas, pero más limpia ahora. Sin llamadas de Sergio pidiendo favores, sin actuación de pobreza para enseñar lecciones, sin esperar el desarrollo del carácter que nunca llegó. Solo mi vida, vivida en mis términos por mis valores. La historia que la gente contaría, si alguien la contara, sería simple. Un auditor, de 64 años, había tomado decisiones sobre su patrimonio. Esas decisiones fueron ejecutadas legalmente, confirmadas por los tribunales, y resultaron en contribuciones caritativas que beneficiaron a jóvenes merecedores. Limpio, profesional, con principios. La historia que Sergio contaría, si la contara, sería diferente. Pero esa narrativa no era mía para controlar o preocuparme. Le había dado 20 años de ventajas ocultas, 8 años de vivienda gratuita, múltiples oportunidades para demostrar carácter. Me había mostrado quién era. Yo había respondido en consecuencia. Las balanzas estaban equilibradas, las cuentas saldadas, la auditoría completa. Octubre llegó con lluvia temprana. Caminé al trabajo cuando el clima lo permitía. Conduje cuando no, mantuve mi rutina. La casa era el hogar de otra persona ahora. Mi testamento estaba archivado con el licenciado Vargas, legalmente sólido, probado en la corte. 15 estudiantes comenzarían la universidad el próximo otoño con financiamiento completo. Todo lo que tenía la intención de lograr estaba hecho. Cerré mi día una noche, habiendo terminado el trabajo del día desde casa. Afuera de mi ventana, las luces de la ciudad brillaban en la oscuridad húmeda. En algún lugar de esta ciudad, mi hijo luchaba con las consecuencias que se había ganado. En algún otro lugar, 15 jóvenes se preparaban para las oportunidades que se les habían dado. No sentía la necesidad de saber más que eso. Mañana traería más auditorías, más informes, más rutina. Eso era exactamente lo que quería. La historia había terminado. La justicia estaba hecha. El resto era simplemente vivir. Si les gustó esta historia, por favor denle me gusta a este video. Suscríbanse al canal y compartan sus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, hagan clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.